Cuando comenzó la rebelión de Lucifer, nunca antes se había presenciado algo semejante en los cielos. Todo era armonía y luz, hasta que este querubín ungido deseó un poder mayor al que ya tenía. Con palabras seductoras logró arrastrar a muchos ángeles a su causa, intentando juntos tomar el trono de su propio creador. Su desafío no podía tomarse a la ligera. Aunque eran poderosos, Dios contaba con un ejército leal liderado por un arcángel valiente y fiel. Fue este arcángel quien, en el momento más oscuro, cuando la desesperación se apoderaba de muchos, gritó con una fuerza ensordecedora: ¿Quién como Dios? Ese grito encendió la esperanza. Con una convicción inquebrantable y una luz desbordante, San Miguel guió a aquellos ángeles confundidos por las palabras de Lucifer, fortaleciendo su fe. Miguel, el príncipe celestial, el guerrero de Dios, brillaba más que nunca. Su amor firme y poderoso derribó a muchos de los que se habían unido al error, incluso a aquellos que luchaban al lado del querubín caído. Sabían que ningún argumento podía atravesar la armadura de su fe firme e inquebrantable. En medio de la incertidumbre, él se mantuvo como el ser más fuerte. Miguel, el arcángel imparable, guerrero incansable, seguía irradiando luz a aquellos ángeles atrapados en la confusión. Poco a poco, los rebeldes iban disminuyendo. Antes de que San Miguel pusiera fin a todo lo que ocurría en el cielo, se podía notar cómo el mal dentro de Lucifer crecía, transformando incluso su apariencia. Ya no brillaba como aquel ser de luz que alguna vez estuvo tan cerca de Dios. A pesar de todo, el santificador seguía hablándole al corazón, dándole una última oportunidad de arrepentirse. Dios no lo llamaba a volver por temor o debilidad, sino porque sabía lo firme e implacable que sería su justicia si Lucifer cruzaba el punto sin retorno. De hacerlo, no habría vuelta atrás. Por todo esto, Dios le habló como un padre habla a su hijo, con una humildad que solo el Rey de Reyes puede mostrar. Su intención no era castigar, sino evitar que aquel ángel quedara atrapado tras un muro definitivo, una decisión sin retorno. Esta guerra iba más allá de lo espiritual, era algo más profundo que Lucifer ya no podía comprender ni controlar. Su orgullo y su maldad lo habían cegado por completo. En lo más profundo, sabía que no podía ganar, y también sabía que aún podía arrepentirse. Pero no lo hizo. Rechazó esa última oportunidad y con el tiempo, fue quedando cada vez más solo en la batalla. Como ya mencioné antes, el único que jamás dudó del poder y la grandeza de Dios fue Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales. Él sabía que pronto recibiría la orden divina para restaurar la paz. Muchas oraciones se elevaron al cielo. Los ángeles santos de Dios le rogaban que interviniera, que pusiera fin a lo que estaba ocurriendo, que detuviera la guerra. Dios, no dejes que el mal siga avanzando, clamaban, con el temor apoderándose de sus corazones. No era que dudaran de los planes divinos, pero al ver a tantos ángeles caer, comenzaron a temer perder también su camino. Miguel los guiaba, compartía con ellos su luz, recordándoles quiénes eran y por qué no debían unirse a los rebeldes. Su firmeza era impresionante, nada lograba atravesarlo, y nada lo hacía tambalear. Ese protector había ganado el respeto de todos, y por eso mismo, se convirtió en el mayor temor de los rebeldes. Ellos sabían que algo grande se avecinaba. Desde lo alto, Dios parecía inalterable, rodeado por sus ángeles fieles, hasta que, con una voz tan imponente como el rayo, sacudió los cielos y dejó a todos en silencio. Y entonces se escuchó: mío es el poder, mía la gloria. Mi abrazo poderoso traerá la victoria. Nada puede resistir mi voluntad. Bastaría una sola palabra de mi boca para que la nada volviera a ser el destino eterno de los malvados. Todo fue creado por mí, lo que existe en los cielos y lo que habrá en la tierra, lo visible y lo invisible. Tronos, dominios, principados y potestades, todo fue hecho a través de mí y para mí. Yo llamo a la existencia desde la nada, y también puedo devolverlo todo a ella. No necesito enfrentarme a nadie, porque no hay quien pueda medirse conmigo. Podría restaurar el orden con solo levantar mi mano, pero mis planes son otros. Aquellos que hoy se sienten invencibles, siendo solo criaturas, serán vencidos. El mal no solo será detenido, será expulsado de los cielos, y su humillación será absoluta. Escuchen bien, no será mi brazo el que actúe, sino mis ángeles, quienes cumplirán mi voluntad. Esta es mi decisión, y así será. El cielo se sumió en un silencio total. Sus palabras fueron tan poderosas que todos comenzaron a arrodillarse ante el Santificador Supremo. Comprendieron que eran obra del Altísimo,
y que nada ni nadie está por encima de él. Aquella voz fue tan imponente que incluso los rebeldes sintieron un temor tan profundo que rompieron en llanto desesperado. Dios habló con la autoridad de un Maestro Supremo, con la firmeza de un rey, y el final de aquella batalla ya se sentía cerca. Fue un momento impresionante, miles y millones de ángeles coreaban al unísono mientras él pronunciaba sus palabras. Un espectáculo celestial que estremecía. Tal como había anunciado, serían sus ángeles quienes pondrían fin a la rebelión. Entonces Miguel, al frente de su poderoso ejército, avanzó hacia los rebeldes como si fueran relámpagos, como si fueran pura luz nacida de la misma luz. Este ejército estaba acompañado por 4 ángeles de la más alta jerarquía, los mismos que algún día rodearían el trono del Cordero. Ellos habían liderado la defensa de la causa divina desde el inicio. Estos 4 espíritus colosales poseían un poder comparable al que Lucifer tenía cuando aún era admirado por todos y ocupaba un lugar de honor. Cuando el maligno se dio cuenta, ya estaba rodeado por aquellos seres colosales y poderosos. Su ejército rebelde, completamente derrotado. Fue entonces cuando apareció Miguel, acercándose como un sol radiante, con la velocidad de la luz. Miguel se veía imparable, cruzando entre los gigantes por el amor a Dios. Volvió a gritar con fuerza el nombre que estremecía los cielos, Miguel, el arcángel. Bajo la atenta mirada de los 4 grandes espíritus, el capitán de los ejércitos celestiales se alzó frente a millones de soldados, elevó su espada brillante, la espada de la verdad, y con voz potente que se escuchó en cada rincón del cielo, exclamó una vez más, ¿quién como Dios? Satanás ya sabía que no tenía opción, que no podía enfrentarse al ejército celestial, y mucho menos a Miguel, quien llevaba consigo la palabra viva de Dios. Entonces, la voz del Altísimo volvió a resonar con poder desde las nubes, dirigiéndose a los pocos demonios que aún se mantenían en pie. Esta es la última oportunidad. Están a punto de ser expulsados del cielo, pero aún hay tiempo para volverse atrás. Es ahora, o nunca más lo será. Dios se acerca por última vez a quien un día fue su creación más grandiosa, y con la ternura de un padre, le dice, Hijo mío, aún no es tarde para regresar a mí. Aunque hayas caído, mi amor y mi perdón son todavía más grandes. Si vuelves con un corazón arrepentido, podrás ser un ejemplo, un tesoro celestial que brillará con la luz de mi compasión perfecta. Serás testimonio viviente de mi grandeza, de cuán inmensa es mi misericordia. A través de ti, otros verán hasta dónde llega mi poder para transformar incluso al más perdido en una joya valiosa en mi presencia. Hijo mío, tú serás el reflejo más brillante de mi misericordia. Brillarás con tal fuerza que dejarás sin palabras a los humanos del futuro. Ellos te verán y entenderán que no existe pecado que no pueda ser perdonado por mí. Tú, mejor que nadie, podrás inspirar esperanza en aquellos que han caído. Serás un mensajero, un gran intercesor. Pero si rechazas esta última oportunidad que tu Creador te ofrece, no habrá otra. Pasarán siglos incontables, tantos como granos de arena hay en las playas que aún no existen, las pirámides se desintegrarán en polvo, los océanos se evaporarán gota a gota, y aún así, la eternidad apenas habrá comenzado. Pero Lucifer ya no era el mismo. Ahora era Satanás, el tentador. Con una sonrisa desafiante miró hacia las alturas donde habita el Altísimo y, lleno de furia, se lanzó hacia sus ángeles. En ese instante se confirmó, jamás volvería a ser quien fue. El espanto sería su eternidad. Entonces, el arcángel Miguel, el guerrero de Dios, recibió la orden celestial, la que todos esperaban. Cuando Satanás intentó atacar a los ángeles fieles, Miguel, sin titubear, desenvainó su arma, la espada de la verdad. Aquella espada era la palabra viva de Dios. Y en los ojos de Lucifer se reflejaba todo lo que estaba ocurriendo. Aunque intentaba ocultarlo, su rostro dejaba entrever una mezcla de ira y miedo. Por dentro, Lucifer conocía bien lo que era el temor. A medida que se acercaba a los ángeles y veía cómo Miguel se aproximaba cada vez más, su mente se llenó de recuerdos, cuando ocupaba el lugar más alto, cuando todos los ángeles lo admiraban y respetaban, recordó cuando le prometió a su Padre Eterno que lo amaría y honraría por siempre. Todo eso cruzó por su mirada oscura y perdida, pero ya era tarde. Sus decisiones impulsivas lo habían llevado demasiado lejos, y su destino estaba sellado. Mientras Miguel se acercaba, Lucifer dejó atrás esos pensamientos, y consumido una vez más por la furia, se lanzó contra los ángeles fieles. Todos observaban con asombro lo que estaba ocurriendo, sin poder creerlo.
Aquel ser que alguna vez fue luz, al que todos admiraron, ahora solo tenía un pensamiento: tomar el trono de Dios. Lucifer, quien alguna vez fue el portador de luz, ya no lo era más. Miguel se le acercó como un rayo fulminante, y con firmeza, clavó su poderosa espada en su corazón. La verdad, pura y absoluta, iluminó la oscuridad como un rayo de esperanza. Aquella herida directa al centro del mal tuvo un efecto devastador: el gran dragón había sido vencido. Entonces, San Miguel alzó su brazo y pronunció con autoridad: «¡Fuera!». Lucifer, sin decir palabra, se acercó lentamente al borde del abismo. No miró a nadie. Simplemente se dejó caer al vacío, y su grito se fue apagando mientras descendía en la oscuridad. Los demonios, llenos de pánico, atrapados entre el ejército celestial y el abismo tras ellos, no tuvieron más opción que lanzarse también. Así fue como fueron expulsados para siempre de la presencia de Dios, y jamás se les permitió regresar al cielo. El gran dragón cayó, vencido por San Miguel. Aquel querubín que una vez amó a Dios con todo su ser, desapareció para siempre, sin oportunidad de redención. En medio de todo esto, brilla el papel fundamental de San Miguel Arcángel, el guerrero incansable, el príncipe de los ejércitos celestiales. Fue él quien aportó sabiduría, quien jamás dudó de los planes divinos. Miguel luchó hasta el final, sin temor, confiando plenamente en que todo estaba en manos de Dios, y esa certeza fue la que hizo sentir la victoria, incluso antes de que llegara. Por todo esto, y por muchas acciones más, el Arcángel Miguel es una figura clave en distintas religiones y sistemas de creencias. En casi todas, se le reconoce por su incansable lucha contra el mal y su victoria sobre el dragón, conocido como Satanás. Miguel es uno de los arcángeles más importantes en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Su nombre significa «quien como Dios», y se le considera el defensor del pueblo de Dios, así como el líder de los ejércitos celestiales en la batalla contra las fuerzas oscuras. En la fe cristiana, se le identifica como el ángel que derrotó a Satanás en la gran guerra del cielo, descrita en el libro del Apocalipsis. Fue Miguel quien lo expulsó del cielo y lo lanzó al abismo. Además, se le atribuyen otros roles como protector de Israel, y es reconocido también como el santo patrono de la policía y del ejército. En el Islam, al arcángel Miguel se le conoce como Micael, y es considerado uno de los 4 arcángeles principales, junto a Gabriel, Rafael y Azrael. En ambas tradiciones, islámica y judeocristiana, se le representa frecuentemente con una espada y un escudo, símbolos de su papel como defensor y protector del pueblo de Dios. Además de liderar la lucha contra el mal, también se le reconoce como el ángel del arrepentimiento y de la justicia divina. Se cree que es Miguel quien, en el juicio final, pesa los corazones de los difuntos para determinar si pueden entrar al cielo. Es uno de los pocos ángeles cuyo nombre aparece de forma explícita tanto en las escrituras judías como en las cristianas, y el único al que se le concede oficialmente el título de arcángel, lo que refleja su enorme importancia a lo largo de la historia religiosa. Nunca se ha escrito algo negativo sobre él, y es que no lo hay. Miguel es increíble, el más fiel, el más alto, el más fuerte y el más valiente. Por eso ocupa un lugar tan especial. Su mención más antigua se encuentra en el libro de Enoc, un texto apócrifo del siglo III a.C., que aún se conserva en algunos manuscritos de la Biblia griega o Septuaginta. Aunque este libro no forma parte del canon oficial del judaísmo ni del cristianismo, allí se describe a Miguel como el más destacado de los 7 arcángeles, junto a Uriel, Raquel, Rafael, Gabriel, Sariel y Reniel. Este pasaje del libro de Josué narra cómo Josué se topó cerca de Jericó con un hombre que sostenía una gran espada desenvainada. Intrigado, Josué le preguntó si estaba de su lado o del lado de sus enemigos. Pero aquel ser respondió que no pertenecía a ninguno de los 2 bandos, sino que venía como el príncipe del ejército del Señor. Al comprender que estaba ante un ser celestial, Josué cayó al suelo en señal de respeto y le preguntó: «¿Qué mensaje tiene mi Señor para su siervo?». Entonces, el príncipe del ejército de Dios le ordenó quitarse el calzado, pues el lugar donde estaban era sagrado. Esta figura ha sido tradicionalmente interpretada como el arcángel Miguel, ya que él es reconocido como el príncipe de las huestes celestiales y el líder supremo del ejército de Dios. Miguel también es mencionado en el libro de Daniel, un texto apocalíptico del Antiguo Testamento judío, probablemente escrito en el siglo II a.C. En los últimos capítulos, se narra cómo un ángel mensajero de Dios se le aparece al profeta Daniel para entregarle un mensaje crucial. Este ser celestial, de rostro oculto, vestía de lino,
con un cuerpo que brillaba como el berilo, su rostro resplandecía como un relámpago, y sus ojos ardían como antorchas de fuego. Aunque su identidad no se menciona directamente, muchos creen que se trataba del arcángel Gabriel. Daniel había estado ayunando durante 3 semanas sin recibir respuesta alguna. Pasados los días, mientras se encontraba junto al río, presenció la llegada de este gran y majestuoso ángel. Solo él pudo ver la escena, quienes estaban cerca, aunque no vieron nada, sintieron un temor tan intenso que huyeron del lugar. El mensaje divino había tardado en llegar porque fue obstaculizado por un demonio poderoso, identificado como el príncipe del reino de Persia, quien lo detuvo durante 21 días en una intensa batalla espiritual. Ante esto, Gabriel pidió ayuda al arcángel Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, quien intervino para que finalmente el mensaje pudiera ser entregado al fiel profeta de Dios. En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo. Según la tradición rabínica judía, Miguel es uno de los arcángeles más poderosos e importantes, y a menudo se le llama el príncipe de las naciones por su rol como defensor del pueblo hebreo. Se cree que Miguel actúa como el abogado celestial de Israel, enfrentándose a Satanás, el acusador, en los juicios del cielo para interceder en favor de su pueblo. Desde los tiempos de los patriarcas bíblicos, ha sido visto como un protector incansable, con numerosos actos de ayuda y liberación a favor de los creyentes. Como ya se ha dicho, en muchas creencias Miguel es profundamente venerado por su lucha constante contra el mal, y en la tradición cristiana se le reconoce con gran importancia. Tal es su relevancia que algunos incluso lo asocian con Jesucristo en el cielo. También se le menciona en un enfrentamiento directo con Satanás, quien intentó apoderarse del cuerpo de Moisés con la intención de poseerlo y hacer que la gente lo adorara. Este suceso se encuentra en Judas 9. Moisés, recordemos, fue uno de los profetas más fieles de Dios y realizó actos extraordinarios delante de su pueblo. Cuando Moisés murió en el monte Nebo, fue el arcángel Miguel quien descendió para recuperar su cuerpo. Satanás intentó interferir, pero no pudo detenerlo y fue derrotado una vez más. En este momento también se destaca que, aunque Miguel venció al enemigo, no lo confrontó con insultos ni lo condenó directamente, simplemente le dijo con autoridad, que el Señor te reprenda. La devoción al arcángel Miguel dentro del cristianismo se apoya principalmente en referencias del Nuevo Testamento, pero también adopta lo mencionado en el Antiguo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12 versículo 7, se narra la gran batalla celestial donde Miguel y sus ángeles expulsaron al dragón y a sus seguidores del cielo. Como se puede ver, en distintos textos antiguos y en diversas creencias y religiones, siempre se menciona a Miguel con un mismo perfil, un ser santo, fiel, poderoso, el príncipe del ejército celestial y el protector frente al mal. ¿Ya sabías todo esto sobre el arcángel San Miguel? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Miguel es visto como uno de los seres más poderosos del cielo, y para quienes creen en él y lo buscan con fe, siempre puede brindar ayuda positiva. Representa la gloria y la palabra de Dios, la justicia, la protección y la victoria, así como la fuerza, el valor y la lucha contra toda oscuridad. Al investigar sobre su historia y conocer cómo distintas culturas lo reconocen, uno entiende que todo lo que se dice de él está más que justificado. Si tienes algo que quieras aportar, puedes compartirlo con respeto. Espero que este vídeo te haya gustado mucho. Cuídate y nos vemos en el próximo. Gracias por tanto apoyo. Los quiero.